la fe de la mujer cananea. Estuve pensando un poco qué mensaje podía traer a la iglesia y el Señor me habló de hablar de la fe, hablar de la fe, de la fe. En tiempo de oscuridad debemos ejercitar la fe. Cuando no vemos nada, no es por vista, es por fe. Es complicadito caminar cuando uno no ve nada y saber de que Dios está avalando, y en ese camino, al no ver nada, podemos tener tropiezos, podemos tener también atajos, incertidumbre, porque justamente es la incertidumbre la que muchas veces nos desmotiva, pero son en esos momentos que tenemos que ejercitar la fe. Y más que nada, introduciéndonos en el mensaje, quiero que abran en la palabra del Señor, sus Biblias, aquellos que trajeron, los que tienen en su celular. Si pueden abrir, por favor, en Marcos capítulo 7, versículo 24 al 27, hay una linda historia que vamos a estudiarla minuciosamente en esta noche. Entonces, Marcos capítulo 7, versículo 24 al 27. El título, del capítulo es la fe de la mujer sirofenicia, ¿sí? La fe de la mujer sirofenicia. Y en Mateo, paralelamente en Mateo capítulo 15, es la fe de la mujer cananea. Y vamos a ir mirando, interesante esta porción de las Escrituras, donde leo ininterrumpidamente. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de sus hijos. Entonces les dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Al empezar a desmenuzar estos versículos, dice que Jesús dejaba el territorio judío, hebreo, y sale de Galilea y va a un territorio. Era un territorio gentil llamado Tiro y Sidón. Para una mejor ubicación, hoy en día viene a ser el Líbano. Ahora, la fama de Jesús habría recorrido por todas las ciudades y sus alrededores. Jesús quiso pasar desapercibido, pero él no pudo. Marcos relata que entra a una casa probablemente a descansar. Jesús evidentemente quería su privacidad. Ahora, esa privacidad de Jesús es interrumpida por la agenda de Dios. Acá podemos ver, si examinamos minuciosamente las Escrituras, que demuestra también un poco su divinidad Jesús. El hecho de que Jesús era 100% hombre y también era 100% Dios. ¿Por qué les digo? Porque él quería un lugar privado para poder descansar. El contexto podemos ver en Marcos, después ustedes pueden verlo en sus casas, de Marcos capítulo 6, porque en Marcos capítulo 6 relata que era, diríamos, era el ministerio de Jesús, un ministerio con, diríamos, con mucho trajín. Era un ministerio bastante activo. No había tiempo ni de comer. Y probablemente estaban sirviendo ininterrumpidamente, que quería un tiempo de intimidad. Probablemente también quería esa intimidad para poder renovar la fuerza y poder tener una comunión con su Padre. Lo cierto y lo concreto es que esta mujer interrumpe el tiempo de descanso del maestro. Ahora, ¿quién era esta mujer que sale al encuentro de Jesús a interrumpir su descanso? Una mujer que no reunía los requisitos sociales para interactuar con un maestro. No estaba bien visto por la sociedad hebrea o judía que un hombre públicamente, aún más un rabino, un maestro, pueda estar hablando públicamente con una mujer. Las mujeres, como bien le decías, le decía hace un rato, no podía hablar con hombres en público y mucho menos interrumpir la
casa, la intimidad de un hombre que quería descansar. En segundo lugar, la condición de esta mujer era que era gentil. Ella no era una mujer hebrea. Aún ni las mujeres hebreas podían hablar, pero esta mujer era una mujer gentil. Marcos lo identifica como sirofenicia, pero Mateo lo identifica como cananea. Ahora, para que ustedes tengan una noción de dónde viene este linaje viene del paganismo. Era una mujer diríamos, del linaje de Jezabel. Jezabel venía del linaje de los cananeos. Eran archirrivales de Israel. Para tener una referencia de los cananeos, la Biblia nombra 150 veces, pero no precisamente de una manera halagadora. Se dice que los cananeos son personas impías, idólatras, y descienden de Canaán, nieto de Noé. Es una linda historia, porque ¿de dónde salen este linaje de idólatras, de hechiceros, de brujos? ¿De dónde sale este linaje? Este linaje, hay una historia en Génesis capítulo 9, versículos 20 al 25, donde habla de que Noé estaba trabajando en la tierra. Y después del trabajo, Noé se dio al vino y Noé se emborrachó. Tenía un hijo menor llamado Cam y dos hijos. Cam quiso hacer burla de la condición de Noé, porque Noé quedó sin ropa y Cam quería burlarse, quería hacer público la burla de su padre. Sin embargo, los otros dos hijos se pusieron en contra y taparon la desnudez de su padre. Su padre, fraseando las escrituras, su padre al despertarse se dio cuenta de lo que el hijo menor quería hacer, de su investidura, de su testimonio. Entonces, ¿qué hizo Noé? Lo maldijo a Cam y a toda su descendencia. Y de ahí viene el linaje de los cananeos. Yo me imagino, yo tengo un padre que ya ya tiene edad, tiene 80 años, ancianito mi padre, pero me imagino de un anciano sin ropa, hacer burla. No tomó por poco Noé lo que quiso hacer su hijo menor y lo maldijo. De ahí viene esa descendencia de los cananeos. Esta clase de mujer, de esta descendencia, está a los pies de Jesús. Esta mujer está completamente humillada, está desesperada, una hija endemoniada. Esa hija endemoniada, mi pregunta al escribir un poco el mensaje decía, ¿cómo es que una niña puede quedar endemoniada? Y me venía a la mente si es que la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Pero es interesante porque había varias prácticas que realizaban los cananeos. Entre ellas era consagrar a niños, que voy a citar un poco más adelante. Pero lo que quiero fijarle a ustedes antes de adelantarme al mensaje es la condición de esta mujer y la desesperación de esta mujer y por qué llega a Jesús. Es lo que vamos a demostrar un poquitito en este mensaje. Decía que estaba a los pies del maestro de este tipo de mujer, humillada completamente y rendida. Es que la carta de Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta mujer pide con desesperación a Dios, a Cristo, que su hija sea liberada probablemente de este demonio. Era una mujer pagana y los cananeos eran altamente politeístas, o sea, adoraban varios dioses. Por ejemplo, sus dioses eran Balac, Moloch, e incluso llegaban a un extremo de que sacrificaban a los niños. Los niños eran consagrados a esos dioses, eran altamente espiritistas, manejaban misterios ocultos. Ese era el escenario de esta mujer. También interesante es lo que dice Deuteronomio capítulo 18, 9 al 12. Yo lo voy a citar
más rápidamente, pero es un mandato que Dios le da a Moisés, el líder de los hebreos. Y le dice en Deuteronomio 18, 9 al 12, dice la Biblia: cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios que te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego, ni por quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Decía yo que Jehová dio a Moisés un mandato estricto a no imitar la conducta de estos cananeos politeístas que creían en varios dioses. Le voy a citar 9 prácticas detestables que eran abominación a Jehová, a Dios. ¿Y por qué probablemente esta niña fue endemoniada? A causa de la consagración de su madre a sus dioses. Una de las prácticas que hacían los cananeos eran sacrificar a los niños en el fuego. Terrible, hermanos. Quemar a su hijo como sacrificio al dios Moloco. Imagínense hasta dónde iba la perversión y la locura de esta gente. Practicaban la adivinación. Buscar determinar la voluntad de sus dioses y examinar e interpretar el futuro. Agoreros. Tratar de interpretar el futuro a través del poder dado a los espíritus malignos. El sortilegio. El futuro basándose en señales. La hechicería. Introducir efectos mágicos del maligno. Conjurar encanto. Atar a personas mediante nulos mágicos. La adivinación. Quien se comunica con los muertos, pero en realidad se comunica con demonios. La magia tiene familiaridad íntima con el mundo demoníaco espiritual y consultar a muertos, investigar y buscar información sobre los muertos. Estas es las prácticas por las cuales el Señor lo echó a los cananeos de la tierra prometida. Ahora bien, volvemos nuevamente a la historia, porque esta mujer no solamente interrumpió a Jesús en la propiedad privada. Mateo dice que le gritaba. Quizás era una situación incómoda y mucha desesperación. Y los discípulos dijeron: por vergüenza, maestro, por favor, atendela a esta mujer que está gritando, va a armar un escándalo. Fíjate, para fijar, en Marcos capítulo 7, 23 dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídala, pues da voces tras nosotros. El 24 dice: él respondiendo dijo: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Imagínate este escenario, pongo este escenario. El pastor Federico está en su tiempo de descanso. Sus discípulos le rodean y viene una mujer desesperada y pide hablar con el pastor Federico. Y el pastor Federico sale y le dice: pastor, recibile a esta hermana, a esta mujer, está desesperada. Su hija está en esta situación, pastor. ¿Saben qué hace el pastor Federico? El pastor Federico se da la vuelta y empieza a enseñarle a sus discípulos. Lo que el pastor Federico le está diciendo y lo que Jesús le decía a sus discípulos era: miren, gente, yo he venido a las ovejas perdidas, a los hijos pródigos, aquellos que alguna vez llegaron al evangelio, pero hoy están descarriados. Y le empieza a enseñar por qué justamente era el llamado que él tenía, y la mujer estaba a su espera. La mujer pudo decir: esperan un poco, ¿qué le está pasando? Yo vengo a Jesús para que haga el milagro, me pueda liberar a mi hija. Y se pone a enseñarle a sus discípulos. Lo que pasa es que los discípulos no entendían. Ellos querían calmarla a esta mujer porque iba a ser una vergüenza que esta mujer grite, el vecindario pueda ver todo este escenario y chismentar. Es decir, hay una mujer que está gritando y se arma un escándalo.
Entonces, ellos tenían ese perjuicio y esa vergüenza, pero el maestro sabía que tenía que enseñarle algo, tanto a sus discípulos como también a la mujer. Él era Dios, acuérdense, Él estaba en control de todo. Nada escapa de la voluntad de Dios. Él sabía lo que iba a pasar. Él estaba en control de todo. Nada se le escapó de las manos a Jesús. La mujer grita, socórreme, socórreme. De hecho, Jesús ve la humillación de esta mujer. Se despoja de sí mismo. Esta mujer veía algo en Jesús. Porque si esta mujer venía de la descendencia de todos los cananeos, eran politeístas y de estos dioses, mi pregunta es, ¿por qué no se fue a estos dioses? ¿A que le liberen a su hija? Porque ella notaba un poder superior en Jesús. Ella sabía quién era Cristo. La fama de Cristo, eso decía al comienzo, en la introducción, en el capítulo 6 de Marcos, la fama de Cristo había recorrido las regiones. Y ella decía, si tan solo como esa mujer que tocó el manto de Jesús tocase ese manto, quedaría sano. Así como como el ciego de Bartimeo gritaba, ten misericordia, cuando Jesús pasaba, esta mujer quería venir a su encuentro porque veía en Jesús un poder superior por encima de sus dioses. Eso hace de que esta mujer se humille y se despoje de sí mismo y se dé cuenta que no había poder en ninguno de esos dioses. Y empieza a ejercitar la fe y la perseverancia. Es que Juan capítulo 1:5 dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Desde aquí Jesús empieza a platicar con esta mujer. Fíjate, estamos en la historia para fijar nada más en Marcos 7:27. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Este es un diálogo bastante extraño y también difícil de comprender si no nos metemos en una historia y no nos sumergimos profundamente. Ahora, cuando se refiere a los hijos, entendemos que las promesas son para los hijos de Abraham, el padre de la fe. La promesa era para los hebreos. En Romanos capítulo 1:16 escribe Pablo que el poder del evangelio es para todo aquel que cree. Y dice literalmente, primeramente al judío y después es al griego. Entonces, lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, cuando ellos le dicen, maestro, por lo menos atendele a esta mujer o despedirlo, decirle que después le vas a hacer la consejería para evitar tanto escándalo. Le estaba diciendo lo que Pablo justamente estaba escribiendo en la carta a los romanos, que la salvación era primeramente a ellos. Pero a lo interesante dice en Juan capítulo 1:11 y 12. Porque dice en Juan capítulo 1:11 al 12 que a lo suyo vino y a lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios. Vino para ellos, pero no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Por qué somos parte de una familia espiritual nosotros, hermanos, la iglesia? Porque nosotros no somos quizás familia de sangre, pero sí somos familia de espíritu. Tenemos un Padre y somos hermanos. Por eso cuando nos saludamos en la iglesia decimos, hola hermano, hola hermana, Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque el Dios nuestro es tu Padre. Y nosotros somos hermanos por medio de su espíritu que posa en cada uno de nosotros. Entonces esa bendición es la que cae sobre los hijos. Ahora bien, decía yo que era un diálogo extraño y que
estaba puesta la salvación primeramente para los hijos de la promesa, para los hebreos. Ahora, los hebreos, en este caso los fariseos, utilizaban un término despectivo hacia los gentiles. Y uno de los términos despectivos era el perro. También Proverbios 26:11 dice: como el perro vuelve a su vómito, es el necio que repite su necedad. Pablo a los Filipenses en el 3:2 también habla y dice: cuidado de los perros, cuidado de los mutiladores, de los malos obreros, cuidado de la falsa incircuncisión. Es que solo el poder de Dios puede vencer toda naturaleza pecaminosa del hombre y darle una nueva vida. Eso era el propósito de Cristo en la vida de esta mujer y también de sus discípulos. Algo el maestro iba a darle a entender y les iba a enseñar por medio de esta historia. La salvación significa básicamente un rescate, una liberación. El poder del evangelio, de la palabra de Dios, libra a las personas de la perdición de la ira de Dios, de la ignorancia espiritual, de las tinieblas y de las falsas religiones. Porque hay una estructura que cae en nuestros pensamientos. Hay algo que hace en nuestro ser comprender las escrituras. Como esa esponja que absorbe en nuestra mente la palabra de Dios y produce un efecto en el hombre, en la mujer, que va cambiando completamente, va abandonando el estilo de vida antiguo, la vana manera de vivir, y va adoptando una nueva vida, un nuevo estilo de vida, donde va, diríamos, dejando todos sus hábitos pecaminosos y va tomando los hábitos bíblicos que absorben. En algún momento le escuché a un predicador decir que la palabra de Dios, el efecto de la palabra de Dios en el hombre hace una reingeniería, cambia absolutamente todo. Ese es el poder de la palabra en cada uno de nosotros, hermanos. Porque algo demasiado importante es que la fe salvadora consiste en 3 elementos. Esos 3 elementos abarca la mente, abarca las emociones y también el proceso volitivo. Vos me decís, ¿por qué la mente? Porque cambia la manera de pensar. En los deberes cristianos, Pablo a los romanos les dice en el 12:1: no se conformen a este siglo. En otras versiones dicen: no se conformen a este mundo, sino que sean transformados la mente por medio de la renovación del entendimiento, para conocer la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, hay un cambio de mentalidad. ¿Y por qué el punto 2 son las emociones? Porque el Espíritu Santo opera. Cuando una persona es salva, ya el Espíritu Santo opera en uno, convenciéndolo de pecado, de justicia y juicio. Y cuando una persona peca, se entristece. Entonces, el pecado de una persona causa un efecto de tristeza, hasta que llegamos a entrar a cuentas con Dios, volvemos al arrepentimiento y esa tristeza se convierte en gozo porque el Espíritu Santo está en nosotros y es la promesa para cada uno de nosotros. Entonces, afecta a nuestras emociones. Y el proceso volitivo es el proceso de darle el señorío a Dios, el control absoluto, que estamos en sus manos y que Él nos guía a toda verdad. La Biblia dice: lámpara a mis pies su palabra y lumbrera a mi caminar. Entonces son esos efectos que produce la salvación y que Jesús también estaba enseñando. Vamos avanzando. En Marcos capítulo 7, 28. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella sabía lo que Jesús le estaba diciendo.
Y aún así, ella le estaba diciendo, ella sabía lo que Jesús le estaba diciendo, pero aún así, ella peleó por su bendición. Ella ejercitó su fe. Ella no justificó sus actos y sus hechos. Ella no dijo, esto me está pasando por esto, por aquello. No, no, no. Ella aceptó su condición. Ella dijo, yo me hago responsable de mis actos y mis hechos. Esta era mi vida. Yo lo acepto. Ahora, Señor, así como estoy, vengo a ti. Peleó, ejercitó su fe, aceptó su condición. Le dio la razón a Jesús. Es como decir, sé, Señor, que la salvación no es para mí. Sé. Entendí, Señor, el mensaje y la enseñanza que le está dando a tus discípulos. Entendí, Señor. Sé que es para tus hijos. Sé que has venido a las ovejas descarriadas, perdidas de Israel. Sé que primeramente es para los judíos. Pero, Señor, aún lo pequeño. Señor, aún lo tardío. Algo que pueda llegar de las bendiciones que vienen de ti, yo quiero. Si tan solo, Señor, es un pedacito, una migaja, si son de tus manos, eso yo quiero. Aún una migaja que viene de tus manos es una gran bendición para mi vida. Su actitud fue completamente opuesta a los fariseos que siempre ofendían a Jesús cuando enseñaba. Jesús notó la humildad de esta mujer. Porque lo más normal es que esta mujer se ofenda. Lo más normal es que esta mujer se ofenda. Sin embargo, no lo hizo. Al contrario, valga la redundancia, reconoció su condición. El Maestro Jesús era un hombre manso y humilde. Si me decís que soy perrillo, soy, pero al fin y al cabo quiero esas migajas. Dame esas migajas, exclamó esta mujer. Jesús le dijo, quedó altamente sorprendido por esta palabra. Ve, el demonio ha salido. Ahora, note esto. ¿Qué seguridad tenía ella que el demonio había salido de su hija? Porque ella tenía que ir a corroborar si verdaderamente el milagro se hizo. Pero ¿qué hizo esta mujer? Creyó en la palabra. Es muy difícil, es muy fácil, hermano, creer cuando uno ve. Pero cuando uno no ve nada y recibe una palabra, créeme que es difícil creer. Cuando no ves nada. Y aún cuando estás en una situación adversa. A todo lo que te pueden decir. Porque lógicamente luchamos con nuestra humanidad. Y en nuestra humanidad hay dudas. En nuestra mente muchas veces nos juega una mala pasada. Nuestros pensamientos no podemos alinear a la mente de Cristo. No podemos llevar sujeta a la obediencia de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Entonces nuestros pensamientos nos juegan una mala pasada. Jesús categóricamente afirma el milagro de la liberación de su hija. Y fue por la fe de la mujer. Fue por la fe de esta madre. Cuando la mujer dice, sí, Señor, da un indicativo que la mujer era humilde y fue una actitud de adoración. Ella sabía que era pecadora y no merecía la bendición de Dios. Su respuesta fue caracterizada por una absoluta ausencia de orgullo y de confianza en sí misma y aún en sus dioses. Eso lo recompensó Jesús concediendo su petición. Ella reconoció que sus dioses no tenían fuerzas. Reconoció que ella misma, siendo de ese linaje, tampoco podía hacer absolutamente nada. Rompió su orgullo, se humilló completamente, ejercitó su fe en Cristo, perseveró,
recibió la lección, la palabra de Dios, y no solamente la mujer, la niña se liberó, sino la mujer también creyó en Cristo. Es que cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Mateo 7:30 dice que cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido de su hija acostada en la cama. Qué milagro, hermanos. Conclusión. Quiero quitar 3 aspectos fundamentales y compartirlos a ustedes y examinar esta fe que conmueve realmente. Porque quien más, quien menos, en algún área la estamos peleando. A mí me sirve mucho esta palabra, me alienta mucho. Punto 1. Una fe reconoce en quien pone su confianza. Repito, una fe reconoce en quien pone su confianza. Esta mujer puso su confianza. Nuestra confianza tiene que estar en Jesús. Punto 2. Una fe te lleva a la adoración. La adoración es una actitud del corazón. Pero ¿qué hizo esta mujer? Se postró. Y el acto de postrarse es una disposición del corazón, porque es un acto de humillación. Punto 3. Una fe que nos revela nuestra bajeza y exalta a Dios. Acá nadie, ella se vio en una encrucijada, nadie, absolutamente nadie podía ayudarla. Ella tuvo que bajar y quitar a un lado toda idolatría, toda hechicería, todo conjuros mágicos, toda atadura, todo, tuvo que renunciar a todo. Se tuvo que humillar, se tuvo que arrepentir y tuvo que exaltar a Dios. Porque una fe revela nuestra bajeza y exalta a Dios. La fe de esta mujer fue tremenda. Todo estaba en contra de ella, pero ella nunca se rindió. Ella peleó por su bendición. Esta mujer era una mujer gentil, una pagana total. Tenía el impedimento de su sexo como mujer, donde los hebreos daban poca importancia a las mujeres por su misma cultura. Pero entre paréntesis podemos ver cómo Dios, Cristo mismo, dignificó a esta mujer. Hasta de comienzo parecía que Jesús mismo lo tomó no con mucha importancia. Pero ella persistió, ella confió, ella tuvo fe. La respuesta de la mujer nos muestra su determinación y su misma fe. Ella estaba determinada a no dejar ir a Jesús sin tener una respuesta. Hermanos, quiero orar con ustedes. Porque la determinación de esta mujer es lo que cautivó mi corazón y me impactó. No dejar ir a Jesús sin tener una respuesta. Muchas veces, hermanos, ustedes saben, ustedes son gente de Dios, gente de oración. Pero hay muchas veces que nosotros oramos a Dios con mucha reverencia, pero lo hacemos mecánicamente o rutinariamente, no con una determinación. Y esta mujer oró con una determinación. Y la determinación de esta mujer fue orar a no dejar ir a Jesús sin tener una respuesta. No sé cuánto tiempo pudo haber durado esta historia. No sé cuántos minutos, cuántas horas pudieron haber pasado. Pero sí estoy sumamente convencido por el relato de las Escrituras y el estudio sistemático que lo hicimos, de que esta mujer no le iba a soltar hasta no recibir una respuesta del maestro. Pregunto, y mi pregunta le traslado a ustedes, y yo también me la hago a mí mismo. ¿Somos así? Porque, hermanos, la presencia de Dios está en este lugar.
palabra dice que si dos personas o más se ponen de acuerdo en su nombre, ahí está Él. Y hoy estamos reunidos muchísimo más que dos personas. Y si la palabra de Dios dice que su presencia está aquí,